Vamos a dar inicio al cuarto capítulo del curso especialista en monitoreos ocupacionales, tocando el factor que es estrés térmico. En el capítulo tercero habíamos tocado un factor muy relacionado a lo que es el estrés térmico, que es la ventilación, y en el mismo habíamos mencionado ya que dos factores fundamentales para el tema de estrés térmico son también la humedad y la temperatura. Se dice que la humedad es la cantidad de vapor de agua existente en el aire. A una temperatura dada en el aire, este puede alcanzar un nivel máximo de humedad y esta se conoce como humedad de saturación, es decir, que es ya la humedad o el porcentaje de humedad, por así decirlo, cuando ya se observa que caen las gotas. La cantidad de humedad existente en relación a la humedad de saturación, expresada en porcentaje, es la humedad relativa. Una humedad relativa aconsejable para un ambiente laboral oscila entre el 40 y 50%. Sin embargo, una humedad relativa alta, entre 60 y 70%, con un calor ambiental también relativamente alto, ya produce sudoración en el trabajador, y cuando el ambiente laboral es húmedo, esta sudoración no puede evaporarse y aumenta la sensación de calor. Una humedad relativa más o menos entre 30% o menor produce ya efectos adversos en el trabajador, como sequedad en la piel, dermatitis, dolores de cabeza, escozor en los ojos, sinusitis y hasta un aumento en la susceptibilidad a infecciones. Para medir la humedad hacemos uso de un instrumento llamado higrómetro. Se dice también que el factor estrés térmico está relacionado tanto al frío como al calor, que significa que nosotros podemos producir en nuestro trabajador un estrés térmico cuando lo hacemos trabajar en ambientes muy fríos o también cuando lo hacemos trabajar en ambientes muy calientes. El trabajo típico en un ambiente frío es el de las cámaras frigoríficas, por ejemplo. También se está expuesto al frío en el trabajo al aire libre. Además, multitud de puestos de trabajo en ambientes fríos en el interior de locales existen cuando estos tienen un elevado cubicaje. ¿Qué significa esto? Que son ambientes realmente amplios para la cantidad de personas que trabajan ahí. O cuando se precisa también un elevado recambio de aire para evitar contaminaciones. Aquí hacemos referencia a lo que es la ventilación. En ambientes fríos, el organismo necesita limitar la pérdida de calor y aumentar la producción de calor para compensar estas pérdidas. Esto se consigue reduciendo básicamente el flujo de sangre a la piel, y todo esto va regulado por nuestro organismo. La aclimatación del cuerpo al frío no es como la aclimatación del cuerpo al calor. El organismo es menos eficaz a bajas temperaturas, aunque se pueda producir una cierta habituación a este, es decir, una reducción de la sensación térmica para poder permitir soportar o manejar el frío. En algunos trabajos también se están expuestos ya a altas temperaturas que constituyen una amenaza para la salud. Todos los trabajadores que sin llegar a estos extremos estén expuestos a temperaturas elevadas, más aún que las adecuadas, valga recalcar, pueden tener que soportar desde simples malestares hasta la pérdida completa de su salud. Nuestro organismo necesita su temperatura interna entre un estrecho margen de oscilación de 36 a 37 grados Celsius, sin la pérdida del bienestar. La temperatura interna depende de dos factores. Uno, el factor que genera el propio organismo, y dos, el recambio de calor que existe entre el cuerpo y el medio que lo rodea. La temperatura interna está regida también por un sistema termorregulador que la mantiene constante. En el caso de un ambiente caluroso, la respuesta del organismo va desde la simple sensación de malestar y otras manifestaciones como la disminución del rendimiento o cambios emocionales hasta un shock térmico. ¿Cómo se mide entonces la temperatura?
Esta se puede medir con instrumentos normales, termómetros de bulbo, por ejemplo, con los que ya casi todos imagino que estamos familiarizados. Sin embargo, para que el valor de la temperatura sea correcto, se debe cumplir: 1, que el termómetro esté calibrado, y 2, que se espere un tiempo necesario para que la columna pueda estabilizarse. La parte de calibración, por ejemplo, es realmente importante en casi todas las mediciones que nosotros vamos a realizar en este curso. Además, que las comprobaciones intermedias son un factor relevante para que nosotros, en función a la frecuencia de uso, podamos determinar los tiempos de recalibración. Haciendo un paréntesis acá, es importante mencionar que si bien las entidades acreditadoras o los laboratorios de calibración, nos pueden dar una recomendación del tiempo de calibración, somos nosotros como inspectores, como dueños de los equipos, como dueños de los laboratorios, por así decirlo, quienes definen la periodicidad de calibración. Esto en función a cartas de control que se deben manejar en función a las comprobaciones intermedias que se realicen al instrumento. Como hemos ido recalcando, para evaluar las condiciones térmicas del ambiente de trabajo no es suficiente medir la temperatura del aire, sino que también es necesario medir la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad relativa. Por otra parte, para valorar el riesgo de exposición al calor, es necesario tener en cuenta la actividad física del trabajador, es decir, el tipo de trabajo, la vestimenta y el estado de salud de las personas trabajadoras. Existen múltiples formas para determinar el estrés térmico. Sin embargo, el más utilizado es el índice de temperatura globo con bulbo húmedo, denominado WBGT. Para evaluar las condiciones térmicas del ambiente de trabajo no es suficiente medir la temperatura del aire, obviamente, sino que también es necesario medir la temperatura radiante, la velocidad del aire y la humedad relativa. Por otra parte, para valorar el riesgo de exposición al calor del trabajador, es necesario también tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la actividad física del trabajador, es decir, el tipo de trabajo que realiza, el tipo de vestimenta que lleva y el estado de salud en general que posea. Los índices más útiles para valorar el estrés térmico es el índice conocido como TGVH o por sus siglas en inglés WBGT, que es la temperatura de globo con bulbo húmedo. Es un índice ampliamente utilizado en el campo laboral para ambientes térmicos y permite establecer los rangos de aceptabilidad de los periodos de trabajo y descanso en función a la carga física que haya que desarrollar en condiciones de elevadas temperaturas. Se considera válido este índice únicamente para establecer los límites de exposición permisibles al riesgo de estrés térmico. Los instrumentos de medida necesarios para la determinación del índice TGVH son un termómetro de bulbo seco, un termómetro de bulbo húmedo y un termómetro de globo.